Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Juan, que es el Evangelio que estamos empezando a estudiar, el Evangelio según San Juan. Hasta ahora estamos abriendo el texto y empezando a escudriñar, y como ustedes bien conocen, enseñamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, realmente todo lo que es la Escritura, teniendo en cuenta de que la Escritura es la que tiene el poder para transformar la vida de las personas. Y es ahí donde nosotros nos debemos centrar. Y quisiera comenzar con lo siguiente, mis amados. El título de la enseñanza es ¿Conoces la verdadera luz? Y vamos a estar centrados en los versículos 6 al 13 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 1, versículos 6 al 13. El título de la enseñanza es ¿Conoces la verdadera luz? Y a modo de introducción quisiera comenzar con ustedes. No sé si todos los que están aquí como audiencia conocen o conocieron la vida del pastor John MacArthur, un hombre reconocido mundialmente por su manera de predicar, por su manera de enseñar la Escritura, por su fidelidad a la Escritura y todo. Y el pastor John MacArthur partió a la presencia del Señor el lunes en la noche, pero hubo algo que me llamó la atención, no sé si lo escribió días antes o meses antes, pero él escribió lo siguiente y quiero compartirlo con ustedes. Yo ya me siento ligado al cielo. Mi Padre está allí, mi Salvador está allí, mi casa está allí, mi nombre está allí, mi vida está allí, mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi ciudadanía está allí, mi herencia está allí, el cielo es mi hogar. Y ayer, escuchando el sermón memorial en español, el pastor Josías dijo que sus últimas palabras fue al llamar a todos y cada uno de sus hijos y de sus nietos, de hablar con ellos. Él terminó diciendo, ¿dónde está la muerte, oh aguijón? Yo creo que de pronto algunos de ustedes lo han visto. Y aunque no vamos a exaltar a ningún hombre, ni vamos a adorar a ningún hombre, solo adoramos a Jesucristo, creo que cada palabra de la que este hombre escribió aquí, finalizando el tiempo de estar en esta tierra, cuando él dijo, mi vida está allí, mis afectos están allí, mi corazón está allí, mi ciudadanía está allí, hablando del cielo, mi herencia está allí, el cielo es mi hogar. Ese es un hombre que me atrevo a decir en lo personal que conocía la luz, que conoció la luz verdadera. Y por eso el título de la enseñanza para cada uno de nosotros en esta mañana es ¿Conoces la verdadera luz? Y vamos a mirar, continuando con nuestro maravilloso estudio a lo largo de esta presentación del Evangelio según San Juan que estamos mirando, quien nos es presentado nuestro Señor Jesucristo en este libro en términos metafóricos. Y nos podemos dar cuenta que Él no es presentado conforme Juan abre como el verbo de vida, como nos es presentado, perdón, no es presentado, no, sino nos es presentado como el verbo de vida, ¿sí? Como el verbo, perdón, más bien como la vida, como la luz, cada uno de esos términos en una manera de hablar de su deidad, que fue lo que vimos la semana pasada. Podemos decir entonces que nuestro Señor Jesucristo es el verbo porque Él es la comunicación de Dios. Podemos decir que Él es la vida porque Él es la vida eterna misma, quien da todo. O el que nos da más bien la vida a todos, a todo lo que vive más bien, podríamos decir. Y por supuesto lo que vamos a estudiar hoy, y Él es la luz, porque Él es el único iluminador verdadero que ilumina toda realidad espiritual. Quiero que me acompañen en su Biblia. Si necesita Biblia, nosotros se la podemos proporcionar. Aquí tenemos Biblias, gracias al Señor, no se preocupe por eso. Y vamos a hacer la lectura desde el versículo 1 nuevamente hasta el versículo 14 y quiero que me acompañe ahí para ver la descripción tan maravillosa que el apóstol Juan hace acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Y dice, partiendo desde el versículo 1, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hasta ahí la porción de la Escritura. Quiero que me acompañe y oramos, por favor. Padre, te damos gracias, amado Dios, por el privilegio que tenemos de escudriñar las Escrituras, de ir a tu palabra, Señor, tenerla en nuestras manos y de ver lo precioso y hermoso de quién es Jesucristo, de conocerle a Él y de conocerte a ti, porque tú y Él son uno. Señor, gracias porque tenemos la oportunidad, mediante el poder de tu Santo Espíritu obrando en nosotros, de que nuestros ojos sean iluminados para ver la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, su obra, su magnificencia, su eternidad, Señor, su poder, su soberanía y todo lo que respecta a nuestro Señor Jesucristo. Hoy rogamos, Señor, que los ojos de nuestro corazón sean iluminados de tal manera que cada uno de quienes estamos en este lugar, si hemos puesto nuestra esperanza y nuestra confianza en Cristo, Señor, podamos saber a qué esperanza hemos sido llamados y cuáles son las riquezas de tu gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable la grandeza de tu poder a favor de los que creemos. Señor, gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, que hay esperanza, que las cosas no terminan con la muerte, que nuestra existencia aquí en esta tierra no termina, sino que verdaderamente nosotros sabemos a dónde pertenecemos, gracias a la obra de redención que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Te lo pedimos, Padre, para que tú seas exaltado, para que tú seas honrado y para que tú seas temido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Lo que podemos darnos cuenta acá, en esta porción de la Escritura, que es bien interesante, es que Juan no nos da la historia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Juan no nos da la perspectiva histórica de la vida de Cristo. Juan lo que hace es que nos da una historia celestial completamente en todo el Evangelio de Juan. Él nos da la perspectiva sobrenatural de Cristo y de esa manera nos damos cuenta que realmente Juan nos muestra de lo que Él es único realmente. Me refiero a Juan en cuanto al Evangelio de Juan. Este Evangelio es único, es muy especial. Y ahora entiendo por qué muchas veces lo primero que le recomiendan a uno para conocer y para comprender es leerse el Evangelio de Juan. Yo ahora lo recomiendo a personas que me preguntan, ¿por dónde puedo empezar a estudiar la palabra? Le digo, empieza por Juan. Pero le explico por qué debe empezar por Juan. Y le digo, porque Juan muestra que Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Porque el 90%, préstale atención, de lo que está en Juan no está en Mateo, no está en Marcos, no está en Lucas. El 90%. El 90% es únicamente algo que encontramos de esto, digámoslo así, en Juan,
porque declara la inspiración del Espíritu Santo dando a conocer a Jesucristo. Es decir, en este evangelio no hay nada acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada acerca de la etapa de la vida de Cristo. En este evangelio, cuando tú vas y lo lees, no hay nada acerca del bautismo de Cristo. En este evangelio no hay nada acerca de la tentación de Cristo. En este evangelio no hay nada acerca de la transfiguración de Cristo. En este evangelio no hay nada acerca de los viajes de Cristo. En este evangelio no hay nada acerca de la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. No hay nada acerca de su asunción hacia el cielo, porque Juan no se está concentrando en la historia y vida de nuestro Señor Jesucristo. No hay realmente en este evangelio parábolas. ¿Por qué? Porque las parábolas son terrenales. Entonces, ¿qué es lo que hay en este libro? En este libro, podríamos decir, está todo lo celestial. Este es una mirada celestial a nuestro Señor Jesucristo. Este es el evangelio más celestial de todos los evangelios. Y si tú recuerdas, la semana pasada consideramos el hecho de que Jesús es el verbo y Jesús es la vida. Pero en esta mañana quiero que estudiemos que Él es la luz. En Él nos podemos dar cuenta realmente de la maravillosa obra de Dios para con la salvación. Y vamos a mirar desde el versículo 4. Observa que el versículo 4 él dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida, Él era la vida. La vida era la luz de los hombres. Y si tú miras de manera rápida en la secuencia, después de lo que hemos leído, 5 veces subsecuentes en los versículos que acabamos de leer, se hace referencia a Él como la luz. 5 veces en esos versículos subsecuentes. Ahora, si hablamos un poco de la luz, cuando pasamos por el colegio, sabemos y nos enseñan que la luz tiene una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Es decir, que nosotros vemos la luz, pero no podemos percibir la luz. Nosotros estamos viendo un bombillo acá prendido, una lámpara encendida, pero no alcanzamos a captar la profundidad de lo que es que esa luz está llegando a una velocidad de 300,000 kilómetros por segundo. Es una onda que puede llegar, digámoslo así, a la perspectiva, a la retina del ojo, pero realmente no la alcanza a captar, sino solamente está viendo la luz. Y cuando hace eso, hace que las cosas sean visibles, ilumina las cosas. Es decir, si estamos en un lugar donde requerimos de luz, si estuviera cerrado, si las apagamos, pues no veríamos nada. Pero la luz entonces está ahí, todos los colores los podemos percibir a través de la luz. En donde hay luz, nosotros entonces vemos, y donde no hay luz, por supuesto que no vemos, ¿no? Es la contraparte. Y lo que podemos comprender acerca de un poco de la luz es que realmente la energía que va a alta velocidad, que llega al ojo, lo que está haciendo es que las cosas se perciban. Es decir, nosotros podemos percibir a través de la luz. Pero ahora sí, nosotros cuando pensamos en la luz, en esos términos, entonces podríamos decir que estamos viendo a la vez de una manera que es directamente aplicable al Hijo de Dios. Lo contrario es que si no hay luz, no se puede ver al Hijo de Dios. Es decir, no se puede conocer al Hijo de Dios. Y si nosotros, vuelvo y repito, estuviéramos en un lugar a oscuras, donde no puede entrar la luz, tuviéramos unas lámparas encendidas, nos podríamos ver los unos a los otros. Ustedes escucharme a mí. Pero si apagáramos todo y todo quedara en una densa oscuridad, de pronto usted lo máximo que escucha es mi voz, pero no me puede ver. Ahora, a lo que quiero ir es que el Señor Jesucristo es quien tiene el poder en todo lo espiritual que hace que las cosas sean visibles, es decir, abrir nuestros ojos espirituales para nosotros percibir la grandeza, la magnificencia y el poder de Dios. No es un tipo de relación o de conocimiento que tal vez nosotros hemos heredado de unos padres, de algo tradicional, de un hogar donde nacimos, sino que realmente es algo que es visible
a nosotros en la vida espiritual. Cuando la luz espiritual de Cristo llega al alma viva, lo cual sería equivalente al ojo que se abre y que funciona, estoy hablándolo en los términos del cuerpo. Si nosotros cerramos los ojos no vemos nada, es como si estuviéramos en oscuridad. Es una persona ciega que sabe que se mueve a tientas, como tratando de que no algo lo obstaculice, pero quienes tenemos por la gracia de Dios el regalo de los ojos, de la vista, lo abrimos y podemos ver, entonces podemos caminar, y es similar a lo que nos va a describir aquí la Escritura. Todo es iluminado en la esfera espiritual, es decir, a quienes Dios les permite ver esa luz, es un entendimiento y una comprensión. Entonces la luz, de acuerdo con Juan, no es nadie más que la vida eterna que él ya ha mencionado, es el verbo que viene de parte de Dios. Él es el verbo, lo hemos estado estudiando porque en él Dios nos habla. Y él es la vida porque a través de él Dios da la vida. Él es la luz realmente que nosotros necesitamos, porque por él todo en la esfera espiritual es iluminado y fuera de él no hay absolutamente nada, ¿sí? Es decir, necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es luz para nosotros y nosotros conocemos a Dios única y exclusivamente a través de las Escrituras. No hay manera de que alguien afirme que conoce a Dios fuera de las Escrituras, porque estaría hablando de algo, de una experiencia que no es real, porque solamente las Escrituras nos describen quién es Dios. Fuera de Él no hay vida, fuera de nuestro Señor Jesucristo no hay vida, fuera de Él no hay un verdadero entendimiento, porque todo es tinieblas, todo es oscuridad. Cuando nosotros estudiamos la Escritura nos damos cuenta que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, que Él no tiene vida. Nos lo dice Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, que nos dice que están muertos en sus delitos y pecados, que viven en la desobediencia, que viven obedeciendo al Dios de este siglo realmente. Pero Juan ha realmente capturado algunas de las cosas más básicas a nivel de la superficie, pero sin embargo a la vez muy profundas para expresar quién es esta persona que llamamos el Señor Jesucristo. Y por eso tal vez ustedes se darán cuenta que yo estoy constantemente haciendo un énfasis sobre tienes que tener la Escritura en tus manos, tienes que tener la Escritura en tus manos. ¿Por qué? Porque Cristo, Él es la onda viva del poder divino, que se mueve a una velocidad infinita, que brilla con brillo en el área de esta esfera espiritual. ¿Para qué? Para iluminar todo lo que de otra manera está oscuro. Por eso en Juan 14:6 declara el mismo Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, necesitamos ser iluminados por esa luz. Ahora, ¿por qué? Porque Él es el verbo de vida, quien es la luz que vence realmente a las tinieblas. Observa el versículo 5, que Él dice en el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo comprendieron. Pero lo que Juan está diciendo aquí en esta parte de apertura es volver a convertir esa luz, a colocarla en la luz de ciertas verdades elementales, podríamos llamarlo de esa manera. Y esto realmente toma la luz y prácticamente la convierte en verdades espirituales fundamentales que son medulares, que son muy esenciales para la vida de una persona. Y si tú centras tu mirada aquí en el texto, más que en el predicador, realmente vas a ver que esa luz brilla en donde la luz inicialmente necesita ser colocada para que entendamos las realidades fundamentales de lo que es el Evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Es decir, en pocas palabras, la luz de Cristo va a brillar y va a revelar en esta sesión la naturaleza del verdadero ministerio. La luz que va a brillar realmente a través del estudio en su palabra y va a revelar la misma naturaleza del Salvador mismo. Es decir, nos va a mostrar que verdaderamente Jesucristo es Dios, es el Dios encarnado. La luz va a brillar y va a revelar la naturaleza de los pecadores, es decir, va a mostrar nuestra condición caída y miserable en la que nos encontramos como seres humanos delante de Dios. Y va a brillar y a revelar esa naturaleza también a los creyentes, es decir, a aquel que pone su confianza y su esperanza en Jesucristo. Inclusive iluminará la naturaleza de Dios.
es decir, nos va a dejar ver a Dios. Todo eso es lo que vamos a encontrar en esta porción de este prólogo precioso entre el 1 y el versículo 18 que estamos viendo. Toda esta es una sección que vamos a ver acerca del ministerio cristiano, de lo que realmente Dios nos ha encomendado, la verdad acerca de Cristo mismo, la verdad acerca de los pecadores, la verdad acerca de los creyentes, la verdad acerca de Dios cuando la luz brilla. Y la luz no es nadie más que uno solo, Jesucristo. La llegada entonces de la luz divina realmente nos deja ver que aleja a las tinieblas de esas realidades fundamentales. Todos nosotros andábamos en oscuridad. Yo estoy hablando en términos generales, pero no refiriéndome a todos, no conozco sus corazones ni sus vidas. Pero lo que nos deja ver es que todos nosotros andábamos en tinieblas, andábamos en oscuridad. Pero llegó un momento donde en su gracia, favor y misericordia, Dios ha iluminado nuestros corazones, los ojos de nuestro entendimiento, para conocer a Cristo. Es decir, para ver a Cristo. Cristo es la luz que da vida, la vida eterna. Porque Él es el verbo que viene de Dios. El verbo por el que Dios habla y todo hombre debe oírlo. Cada hombre debe saber que el propósito de Dios es que conozcan a Cristo, que es la luz verdadera, para que creyendo, dice la Escritura, tengan vida y sean librados de la condenación eterna. Y es por eso que en esta mañana quiero compartir con ustedes 3 acciones relacionadas sobre la luz del mundo. 3 acciones que vamos a ver. Número 1, el testigo de la luz. Y lo encontramos en los versículos 6 al 8. Número 2, la manifestación de la luz. Versículos 9 al 11. Y número 3, la salvación en la luz. Versículos 12 al 13. Y si miramos el primero, que es el testigo de la luz, lo podemos encontrar aquí entre los versículos 6 al 8, cuando dice: vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Y aquí encontramos un cambio que es muy abrupto. Observen. ¿Por qué es abrupto? Porque el versículo 6, noten cómo dice Juan, hubo un hombre. Aquí en el versículo 6, vino al mundo un hombre. Un hombre. Observen eso. Vino un hombre. Y hasta aquí, ¿por qué digo que es un cambio abrupto? Porque hasta aquí hemos estado hablando entre los versículos 1 al 5 y hemos estado hablando de que no, ese hombre, el verbo, que el verbo era la vida y que esa vida era la luz de los hombres. Hemos estado hablando de que ese verbo no fue creado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el verbo eterno. Porque en el principio ya existía. Hemos hablado de que él era distinto con Dios. Y era distinto de Dios. Es decir, es diferente de Dios, pero es Dios. Y que Él, el verbo, fue el que creó todo lo que existe. También encontramos y miramos que Él es la vida misma. Y Él da vida, esa vida es la luz, nos está diciendo. Y hemos estado hablando acerca del Hijo de Dios, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad. El versículo 14 nos dice que esa persona se hizo hombre, se hizo carne, y que habitó entre nosotros. Y que hemos visto su gloria, dice Juan, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta es una tremenda declaración. Dios haciéndose hombre, Dios haciéndose en forma de hombre. Entonces hemos estado hablando acerca de Dios quien se hizo hombre. Ahora, el punto aquí, el contraste que encontramos, ¿sí?, es que el versículo 6 nos dice y nos hace un cambio de tema. ¿Cuál es? Que nos habla ahora de un hombre, nos dice hubo un hombre. Pasamos del no creado, del que existía en el pasado eterno, del creador del eterno, del universo, que es coexistente con Dios y autoexistente, en quien está la vida y aún que fue humano. Ahora pasa es solamente a hablarnos de un hombre. Este hombre ya no me va a hablar de Jesucristo,
¿sí? Sino me va a hablar de un hombre. Dice, vino al mundo un hombre, un mero humano, un simple humano. Y Juan, el apóstol, nos va a dar muchas cosas en este evangelio con respecto al testimonio acerca de Cristo, haciendo referencia de este hombre. Lo que va a hacer Juan es que nos va a apuntar al testimonio del Padre. Él nos va a apuntar al testimonio de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las obras de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando entonces acá Juan el apóstol, porque es que jugamos con la palabra, con el nombre de Juan el apóstol nunca se identifica en el evangelio con su nombre. Él se hace llamar el discípulo amado. Entonces cuando nos habla aquí de Juan, se refiere a Juan el Bautista. Y dice el versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Y este es el que nos va a apuntar, por ejemplo, al testimonio del Padre. Nos va a apuntar al testimonio de las palabras de nuestro Señor Jesús, a las obras de nuestro Señor Jesucristo. Él nos va a apuntar al testimonio del Espíritu Santo. Nos va a apuntar hacia los testigos oculares, a los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y al testimonio, por supuesto, de sus discípulos. Y lo interesante es que aquí Juan por lo menos nos va a dar 7 líneas diferentes de evidencia para mostrar que el versículo 14 es verdad, el que acabamos de leer. Que el verbo de Dios eterno, no creado, se hizo carne. Pero Él comienza a apuntarnos en la dirección, o hacia la dirección, podríamos decir, de este testimonio de Juan el Bautista. Juan significa regalo de Dios. Y Juan el apóstol, el escritor, como ya lo mencioné aquí, él se está refiriendo es a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado, está diciéndonos el texto, podemos mirarlo ahí, de Dios, el cual se llamaba Juan. Él no estaba hablando de sí mismo, él estaba hablando de Juan el Bautista. Como conocemos a Juan el Bautista debido a su ministerio de bautizar a la gente en el río Jordán, que había venido a él y que Juan siempre, cuando venían a bautizarse, les decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Porque la gente venía para escuchar hablar a Juan, porque Juan estaba anunciando la venida del Mesías, el cumplimiento. Y por eso les llamaba al arrepentimiento. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Es lo que Juan estaba diciendo. Y realmente de Juan el Bautista podemos resaltar que es el último profeta del Antiguo Testamento. No ha habido durante 400 años, imagínense, nadie ha hablado. Hay un silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, lo que conocemos, por decirlo de esta manera. Nadie ha hablado, no ha habido un profeta que se manifieste. Y ahora aparece ¿quién? Juan el Bautista como profeta. Cuando él llega y puedes estar leyendo acerca de él en los primeros capítulos de Mateo, de Marcos y de Lucas, puedes ver los detalles de su historia. Nos deja ver que él es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él es el hombre más grande que jamás vivió hasta entonces. El mismo Señor Jesucristo lo declaró, el mismo Señor Jesucristo dijo que no había otro hombre más grande que él en Mateo 11:11. Ahora esta es una tremenda declaración y uno podría decir, ¿por qué Jesús mismo declaró de que no había hombre más grande que este? ¿Por qué? ¿Tal vez porque era más intelectual? No. ¿Más influyente? No, tampoco. Él es el hombre más grande que jamás ha vivido hasta entonces, porque ningún hombre había tenido la responsabilidad más grande, o había tenido, digámoslo así, más bien el deber del mayor privilegio. ¿Cuál era? Presentar la venida del Mesías, presentar la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo hacía más grande en términos de responsabilidad y privilegio. Es decir, no había privilegio más grande que anunciar a Jesucristo. Y eso tiene que ver contigo y conmigo. No tenemos tenemos el privilegio más bien más grande, que es anunciar al Salvador. ¿Quién me salvó? ¿Quién nos salvó? Y que cómo está extendiendo realmente sus manos para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es la gracia de Dios, es la misericordia de Dios extendiendo sobre una humanidad caída y pecaminosa.
Es el privilegio más grande y la responsabilidad más grande que cualquier otra persona jamás había vivido. ¿Por qué? Porque mira, este Juan fue valiente, directo. Sin embargo, nos dice la Escritura que fue humilde. Él estaba determinado, ¿sí? Él sabía lo que tenía que hacer, a qué había sido llamado. Él no lo dudaba. Y él fue tan fiel a la predicación de la verdad que le costó su vida, le costó su cabeza. ¿Cuándo murió él? Bueno, Mateo 14 nos dice la historia cuando él fue decapitado. ¿Por qué? Porque se atrevió a decirle a otro hombre: has tomado esta mujer con la que tú estás, no es tu mujer. Y eso no le gustó realmente y fue decapitado. Su ministerio es definido en el versículo 7, lo podemos ver. Mira, observa el versículo 7, hablando de Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿A fin de qué? Bueno, a fin de que todos creyesen por él. Mira que nos deja ver el propósito del Evangelio de Juan. Tú debes tener en tu mente ya Juan 20:31, que nos dice que estas cosas se han escrito acerca de Jesucristo, de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, para que todos los que crean sean salvos. Aquí tenemos el modelo para el ministerio del Evangelio. ¿Quieres un modelo? ¿Quieres saber para qué te ha llamado el Señor? Para precisamente tener el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación. Para anunciarle a las personas que deben ponerse a cuentas con Dios. Para decirle a las personas que realmente, si no se arrepienten de su condición caída y pecaminosa, van a ir a una condenación eterna. Eso es lo que nos muestra acá el versículo 7. Y Juan lo está presentando aquí desde el principio. Este es su propósito. Aquí ya estoy hablando de Juan el Bautista, por supuesto. Encaja con su propósito, y su propósito es hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y eso se convierte en la misión de todo verdadero creyente. Toda persona que llegue a un lugar como esto, si se considere creyente, tiene que ser una persona que verdaderamente entiende que la misión es predicar a Cristo. Es anunciar que hubo un Dios que se encarnó, que tomó forma de siervo, que se hizo hombre, se humilló y vino a morir por él en la cruz, tomando todo el castigo que Dios tenía, la ira de Dios que tenía para con él, la puso sobre su propio Hijo Jesucristo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la misión de todo verdadero creyente, de todo predicador. Cada persona que se para en un lugar como estos tiene que estar predicando única y exclusivamente a Jesucristo. No puede estar predicando nada bonito, ni hablarle bonito a las personas en cuanto a que lo que Dios va a hacer contigo y te va a levantar y te va a exaltar. No, tiene que estar predicando las buenas nuevas de salvación. Tiene que estar predicando a Jesucristo. Y Juan, aquí lo que hace es que presenta el cimiento para ese tipo de ministerio. ¿Por qué? Porque él, como el último profeta, entendía y comprendía que era el propósito de lo que profetas anteriores ya lo habían dicho. Si estás tomando nota, en Isaías 40 nos dice que él sería la voz que clamaba en el desierto. Y por eso Juan el Bautista, en Mateo 3:3 dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino para la venida del Señor. Enderezad el camino. Ese es un llamado al arrepentimiento. Ese es un llamado a decir: tienes que cambiar tu manera de vivir. Él es de quien se había hablado al final de Malaquías, quien vendría antes de la llegada del Señor. Entonces Él viene del Señor en un sentido muy directo. Así como se había profetizado de Él, de una manera muy clara, Él es del Señor que profetiza que sería enviado por el Señor. Es decir, es el cumplimiento de que Juan se había predicado de que habría un profeta que vendría a anunciar de nuestro Señor Jesucristo, y ese profeta llegó y ahora anuncia a nuestro Señor Jesucristo: el tiempo ha llegado, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. La Biblia nos describe que este era un hombre enviado por Dios de una manera totalmente diferente, inclusive el momento en el que nació y vivió. En Lucas capítulo 1, versículo 80, si estás tomando nota, nos dice que había un día separado para su aparición pública, que Dios había ordenado ese mismo día, es decir,
todo estaba preparado. En todo lo que tiene que ver con el reino de Dios no hay nada que no esté preparado, todo está. Tu vida y mi vida está delante de los ojos de Dios. Él conoce todo el futuro y Él sabe hasta qué momento y cuál es el último día. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y querer obedecer a Dios. Eso sí es nuestra responsabilidad. Entonces, hablando de Juan el Bautista, podemos decir que él es el verdadero profeta. Y de hecho Mateo 14 nos lo dice y Mateo 21. Leemos todo, que todo el mundo pensaba que él era un profeta. Él es el profeta. Ha llegado un nuevo profeta. Ahora, ponte a pensar, nosotros nos cuesta un poco de trabajo y por el tiempo uno a veces corta esto. Está volando el tiempo. Pero imagínate donde 400 años Dios no ha manifestado nada, no ha dicho nada y llega ese momento. Algunos entendidos, algunos que habían sido instruidos sabían que él era el profeta que había sido prometido. Todo el mundo creía que él era un profeta debido a la naturaleza de su ministerio y la naturaleza de su predicación. Entonces este profeta valiente, poderoso realmente y humilde llega. Pero él es un hombre, no podemos pasar de ahí. Él es un hombre, un simple humano. Y aquí es donde vemos el contraste. El Señor Jesús existió desde toda la eternidad, lo que nos muestra aquí el versículo 1 al versículo 5. Pero Juan existió en un punto en el tiempo. El Señor Jesucristo es el creador eterno. Juan es su creación. El Señor Jesucristo es Dios, pero Juan es enviado por Dios. El Señor Jesucristo es la luz, pero Juan testifica acerca de la luz y Él viene, lo vemos en el versículo 7, como testimonio o para dar testimonio o para que diese testimonio. Él vino para que diese testimonio. Y esto es lo que expresa el griego. Cuando uno lo mira, el griego no es una persona, sino es un mensaje, marturia, la palabra en el griego, que significa mensaje, el mensaje. Él vino para un mensaje. Él vino para testificar, realmente. Ambos términos tienen la misma raíz. Una es la forma de la palabra, del nombre. Él vino para un mensaje, para dar un mensaje. Él vino para dar un testimonio. Él vino para un testimonio, para dar un testimonio, podríamos decirlo. Y la otra es martureo, que es el verbo. Pero ambos términos se encajan de manera perfecta. Este hombre vino para dar un mensaje del testimonio de quien habría de venir. Qué precioso es eso. Él entró, por así decirlo, a la corte del mundo. Se presentó ante el mundo de aquella época para dar evidencia de que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos da a nosotros pena hasta llegar a decir que yo soy cristiano? Bueno, yo voy a una iglesia cristiana. Pero no nos atrevemos a decir Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino para librar al mundo de la condenación del pecado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él vino como un hombre que tenía la verdadera evidencia del cielo con respecto a la luz, hablando de Juan. Él tenía los hechos por los cuales iba a dar el mensaje, es decir, conocía el testimonio de la corte al mundo, para que ellos entiendan la verdad acerca de la luz. Qué tremendo es esto, hablar de la luz. Hablar de la evidencia de la luz. Él es la luz, yo no soy la luz, dijo Juan en pocas palabras. Mirad la luz, porque si la verdadera luz los alumbra, entonces están bien. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas, que ya lo mencioné. Mirad que vuestra luz sea la verdadera, que vuestra lámpara sea la verdadera luz. Ahora observe esto. Usted mire la frase ahí, por favor. Este vino, versículo 7, como testigo, ¿para testificar de qué? De la luz, para testificar de la luz. Y no puedo enfatizar eso lo suficiente, mis amados. El ministerio del Evangelio es acerca de la luz. Tiene que ver con Cristo. Cuando nos paramos en un lugar como estos, tenemos que hablar es de Cristo, de la luz. No es para hacernos sentir bien a nosotros. Lo que tenemos que hacer es hablar en dar los hechos, la verdad, la evidencia acerca de quién es Él, por qué vino y a lo que Él ha hecho realmente.
Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Ese es el ministerio del Evangelio. Presentar los hechos acerca del que es el verbo, del que es la vida, del que es la luz. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Y llegar a demostrar que de hecho el verbo se hizo carne. Para eso tenemos que pararnos en un lugar como este. Para eso tenemos que ir donde la gente mostrarle, mira, Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros durante 33 años. Desplegó toda su gloria, la gloria misma que le pertenece al que procede del Padre, lleno de gracia divina y verdad, nos dice la Escritura. Todo el ministerio cristiano y verdadero se establece aquí como un ministerio que está dominado por Cristo, que está centrado en Cristo. Esta es la verdadera naturaleza del ministerio. Del ministerio cristiano podríamos decir también que es acerca de Jesucristo. Todo lo que desarrollemos en una congregación como esta, el centro tiene que ser Cristo. Siempre recuerdo a aquella mujer, hará unos 15 años, cuando empezábamos a tientas a conocer un poco de nuestro Señor Jesucristo, siendo yo predicador. Y entonces un día se me paró y me dijo, no, pastor, estoy aburrida en esta iglesia. ¿Por qué? Le dije, y me dijo, porque todo es Cristo, usted todo ahora es Cristo, 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 Cristo. Hoy, 15 años después, puede que sea menos, digo, gracias, Señor. Gracias. Porque ahora lo entiendo más. Y esto nos conecta con el segundo punto. La manifestación de la luz. Versículos 9 al 11. Juan siempre está apuntando a la gente salvador. Al que es la salvación. Y quiero que observes esta porción de la Escritura. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Me pasé ahí un versículo solamente hasta el 11. Y aquí encontramos dos formas, escúchalo bien, en que la gente reacciona. Hay dos maneras en que normalmente la gente reacciona en cuanto a la manifestación de la luz. Una, o la rechaza, o dos, la acepta, que es lo que nos deja ver acá este texto bíblico. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo llama la luz verdadera? Yo creo que verdadera en contraste a la luz natural del sol que nos alumbra en lo físico, pero que solamente alumbra en esta dimensión, podríamos decir. No alumbra nada más, no alumbra lo eterno, no alumbra nada que va a durar o que vaya a perdurar. Entonces por eso él se enfoca, esta es la luz verdadera, porque él sí, Cristo es el único que nos ilumina de manera salvífica, de manera diferente. No hay posibilidad de llegar a comprender y a conocer la salvación de Dios si no es por medio de Cristo. No hay otra manera, recuerda Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Juan está expresando que Él es la luz que alumbra a todo hombre, por lo cual se refiere a la vida natural. Es decir, podemos decir la palabra bio, todo ser humano nace de la creación que Cristo ha llevado a cabo. Pues al fin y al cabo Él es el creador de todo el universo. Pero cuando miramos hacia la luz verdadera también enfocamos que Cristo es la fuente de vida en este universo. Me encanta la canción Fuente de la Vida Eterna. Es algo precioso, algo maravilloso. Cristo es como el Padre que hace que el sol salga para justos e injustos. Cristo da vida y da luz, por lo menos de cierto tipo, a cada ser humano. Es decir, si no es porque Él ha creado, pues nada de lo que existe dejó de ser creado por Él. Entonces, si tenemos vida natural, es en Cristo Jesús, pero no en cuanto a lo espiritual. Ahora, lo que sí tenemos que ver es que Cristo ofrece su salvación a todos. Él lo dice en la Escritura: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él está extendiendo la salvación a todos los que la quieran tomar, pero no significa que todos sean salvos. Cada persona
tiene que responder, tiene la responsabilidad de tomar la decisión de ponerse a cuentas con Dios. Es ahí donde partimos en estos textos bíblicos cuando nos está diciendo, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Juan ilumina la naturaleza del verdadero ministerio del Evangelio. Todos los verdaderos ministros o predicadores, escuchen bien esto, mis amados, toda persona que esté parada en un púlpito, o usted como creyente, como verdadero testigo, debe centrarse en las evidencias y en los hechos acerca de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para presentar la verdad a todas las personas de quién es Él. Y es en las Escrituras las que nos dan testimonio de Él. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es decir, siempre hablar de la Escritura. Por eso uno no puede llamarse cristiano desconociendo la Escritura. Porque cuando le digan a uno, bueno, ¿y por qué crees en Jesucristo? ¿Por qué me quieres hablar de este Dios que yo no conozco? Recuerda que Pedro lo dice en 1 Pedro capítulo 3, versículos 15. Santificad a Cristo en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar testimonio de lo que crees a todo aquel que de Él lo demande. Esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad. No podemos decir yo voy a una iglesia, ahí pues se reúnen y la pasan rico y no, eso no es. Ese es el tema de toda la predicación que desempeña todo ministro obediente, en el caso de quienes estamos aquí. Debe ser leal, debe ser fiel, un buen cristiano. Es decir, podríamos entonces decir, todo testigo cristiano debe siempre tener en cuenta eso. Es hablar de Jesucristo. Debemos saber que los predicadores no somos sacerdotes, no somos mediadores, no somos agentes sagrados de alguna manera a través de ceremonias y rituales de algún tipo. Digamos que presentan y extraen y originan o dan luz, una luz divina y gracia para entregársela a alguien más. Ven y yo te pongo las manos. No, eso no tiene sentido. No hacemos nada de eso, eso es un engaño. No traemos gracia divina a través de algún tipo de medio sacramental a la gente, es decir, rituales. No somos asesores espirituales, no somos entrenadores, no somos coach, que es la palabra de moda, el coach. Esa es la palabra más popular hoy en día, mi coach. No somos ayudantes, no somos psicólogos, que a través de nuestro buen consejo hacemos a la gente sentir mejor acerca de sí mismas. No somos sanadores realmente, o curanderos que hacen milagros, que tienen algún tipo de unción, que les vino del cielo como algunos argumentan, que llegue a exaltarnos por encima del resto del mundo. Todo eso es mentira. Todos estamos en la misma condición, todos somos creyentes, pecadores aquí, que hemos recibido la gracia, la bondad y la misericordia del Señor, eso es todo. Pero ningún predicador está ungido de manera alguna especial. No creo en los super espirituales y los super ungidos, la Biblia no nos lo deja ver. Ningún predicador está ungido de manera sobrenatural sobre alguna otra persona. No existe nada de eso en las Escrituras. Todos los verdaderos predicadores o ministros son enviados de Dios para una sola cosa, que la Escritura nos dice: declarar el verdadero testimonio y dar testimonio de manera verdadera acerca de la luz que es Cristo, acerca de Cristo. Tenemos que predicar es a Cristo. Predica a Cristo, el único que prevalece, el único que disipa las tinieblas. Y cuando damos el testimonio verdadero y preciso y completo del Señor Jesucristo, somos leales, somos fieles a Él. Y eso es lo que nosotros debemos ver, y tú tienes también la responsabilidad de estar orando por el liderazgo de la iglesia. Señor, que esos hombres sean fieles a tu palabra, que sean fieles a tu Escritura. Te puede parecer muy simpático, muy agradable uno de los pastores o cualquier cosa, pero eso no es suficiente, mi amado. Mira más bien que este hombre siempre te encarrile y te lleve a la Escritura, a conocer a Cristo. Esa es la razón por la que mientras ustedes estén aquí en la iglesia bíblica por su gracia, y durante la cantidad tal vez de tiempo que hayan pasado, todo el tiempo que estén viniendo aquí, van a ver que siempre estaremos hablando de Cristo. Cristo es el tema para todos.
Las canciones están centradas en Cristo. Todo está centrado en Él porque Él es el que se lleva la gloria. Ahora cuando nosotros miramos un poco, devolviéndonos ahí el versículo 7 que dice, este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Quién es este? No estamos hablando de Cristo, ya lo he mencionado, sino este es Juan, que a través de Juan, en este caso, entonces vino para dar testimonio, para que diese testimonio de quién, de lo que estamos mirando acá en los siguientes versículos, la luz. ¿Para qué? Para que todos creyesen en Él. Nuestro propósito en una congregación como esta es que cada uno de ustedes conozca a Jesucristo y que lo acepte como Salvador, el único en quien hay esperanza de vida eterna. Que se pongan a cuentas con Dios y sepan que Él es su propiciación, que Él está ofreciendo realmente ser esa propiciación que llevó a cabo precisamente. Es decir, aceptar que la obra que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz de propiciación, que la palabra propiciación es apaciguador, apaciguó la ira. Cristo apaciguó la ira que el Padre tenía para conmigo. Entonces tenemos que ver, iglesia, que la gloria de Dios brilla en Él, en Cristo, de manera más brillante que cualquier otra revelación. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el resultado? Pues alumbra a todo hombre que no ve por sí mismo. ¿Quién es Él? Ninguno. Nosotros nos paramos en un espejo y nos miramos y es tan simpático este moreno. ¿Cierto? Pero nunca nos paramos en un espejo para decir, wow, ¿qué es esto? Yo soy un pecador. Qué horrible la condición en la que me encuentro. No. No es como cuando nos levantamos y nos miramos a un espejo y decimos, wow, qué vergüenza que nadie me vaya a ver así. No, porque no nos está hablando de la parte física, nos está hablando de la parte espiritual. Y lo que la luz hace es mostrarnos nuestra condición delante de Dios. ¿Cuál es mi condición delante de Dios? La que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Es decir, hay una condenación para toda la humanidad. Entonces, ¿qué significa esa frase que dice que alumbra a todo hombre? Obsérvala, por favor. Aquí. ¿Qué significa? Lo que significa es que para todo hombre que verdaderamente ve a Cristo, hay un alumbramiento completo acerca de quién es Él. Que no está disponible, y lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Tú en el Antiguo Testamento no puedes ver esto. Nadie realmente podía ver la gloria plena de Cristo hasta que Cristo vino al mundo. Es Cristo el que alumbra a todo hombre. Él es la luz, Él es la única luz para todo hombre y para toda persona que es alumbrado o alumbrada por Él, digámoslo así. Toda persona que entiende la salvación y su papel como Salvador, toda persona que entiende, que lo comprende, que entiende esto, es porque ve y porque se le ha concedido la luz. Cuando la persona ve realmente quién es Cristo y se postra a los pies de Cristo, es porque la luz ha iluminado su corazón. Toda persona que verdaderamente es alumbrada, toda persona que ve en realidad su condición espiritual y ruega al Señor, que ve de manera sobrenatural, podríamos decirlo, su condición en la que se encuentra. Podríamos entonces llegar a afirmar que es alumbrada genuinamente con la luz salvadora porque ha visto a Cristo, el Señor. Y por eso es que encontramos cuando la Escritura dice, cuando el Señor Jesucristo dice en Juan 17:3, Padre, está la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Iglesia, nadie puede ser salvo fuera de Cristo. Nadie, absolutamente nadie puede ser salvo. En Juan 8:12, el apóstol Juan lo declara. Bueno, no, más bien el Señor Jesucristo es el que lo dice. Yo soy la luz del mundo. Ningún hombre que me sigue jamás andará en tinieblas. Es decir, la única luz que el mundo tiene es Cristo.
Él es la única luz que puede alumbrar a cualquier persona, o a todas las personas, podemos decir. Y si su luz es la única luz, pues es suficiente. Usted recordará Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese versículo tal vez no lo sabemos de memoria, yo creo que usted se lo sabe de memoria como creyente. Pero mira lo que continúa. El versículo 17 dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. Pero continúa diciendo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, es decir, ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Es decir, la persona que se niega a aceptar a Jesucristo ya está condenada, ya está en condenación. Claro, ¿por qué? Porque es que esa condenación ya Dios la ha declarado. Dios ya ha declarado que toda la humanidad está bajo condenación. Como usted se puede dar cuenta, entonces el tema de Juan es creer en Cristo para salvación. Y mira que ahí mismo en Juan, el versículo 19, capítulo 3, versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación para el que no cree? Para el que ya ha sido condenado, como dice el versículo 18. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran perversas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios o en Dios. Es decir, nosotros nos dejamos ver. Lo que ahora yo soy en Cristo Jesús. Esa es la salvación que brilla en nosotros, esa es la luz. J.C. Riley lo escribió de esta manera, abro comillas. Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para el mundo. Él es el centro y la fuente de toda luz espiritual. Como el sol, Él brilla para el beneficio común de toda la humanidad, para los altos y los bajos, para los ricos y para los pobres, para el judío y para el griego. Como el sol, Él es libre para todos. Todos pueden verlo a Él y pueden beber de Él y tener salud a partir de su luz. Sí, si se viera de esta manera, millones en la humanidad serían suficientemente locos como para vivir en las cuevas bajo la tierra o para vendar sus ojos. Su oscuridad sería su propia culpa y no la culpa del sol. De la misma manera, continúa diciendo él, si millones de hombres y mujeres aman las tinieblas espirituales en lugar de la luz, la culpabilidad está en sus corazones ciegos. Pero, o sea, que los hombres lo vean o no, Cristo es el verdadero sol y la luz del mundo. No hay luz para los pecadores, excepto en el Señor Jesucristo. Cierro comillas. Y eso nos conecta con el tercer y último aspecto acerca de la luz. Y es la salvación que está en la luz. Observa el versículo 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Como la luz es la luz que alumbra al mundo, así Cristo es la luz que alumbra a todo hombre. No hay otra luz. Si tú aceptas la luz, que es Cristo Jesús, eres salvo. Y si la rechazas, eres juzgado. Ahora, presta atención y mira en tu Biblia. ¿Cómo se manifestó a sí mismo? Observa el versículo 10. Él estaba en el mundo. Y el mundo fue hecho por medio de Él. Y el mundo no lo conoció. Él estaba en el mundo. Estaba en el mundo que Él hizo. En el mundo que fue hecho por Él.
Él estuvo durante 33 años. Él estuvo presente en su creación. 33 años estuvo aquí en la tierra. Con la gente. Lo tuvo allí donde vivía. Y la primera vez que regresó, vino para predicar. Para anunciarle las buenas nuevas. Pero ¿sabe qué? Trataron de matarlo. Mira el versículo 11. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Trataron de matarlo. No les interesaba. En su ministerio durante 3 años en la tierra, Él le predicó a los judíos. Él ministró en la tierra de Israel, pero prácticamente lo rechazaron. Habiendo Él, por ejemplo, expulsado la enfermedad, expulsado demonios, demostró su poder sobre la naturaleza. Él manejó el ministerio de la piedad. Dios en carne humana. Él era el Dios invisible, hecho visible. Él estuvo en el mundo. El mundo fue hecho por Él mismo. Él demostró su poder creador, dio a la gente miembros corporales en los milagros, dio a la gente órganos, le dio a la gente ojos. Le dio nuevos mecanismos para oír, podríamos decirlo. Le dio a la gente vida a los muertos. Controló las tormentas, anduvo sobre las aguas. Él mostró su poder creador y Él desplegó así todo su poder en este mundo. Realmente, iglesia, esta es la más grande manifestación que nosotros podríamos ver del Salvador. La segunda persona de la Trinidad, quien sería nuestro sacrificio, es nuestra propiciación. Él es el Cordero inmolado que fue colocado en esa cruz. La venida de Cristo como luz iluminó la verdadera naturaleza de los pecadores. Sin la luz de Cristo, usted y yo no nos podemos ver en nuestra condición realmente en la que nos encontramos delante de Dios. Para que este evangelio esté en su mente y para que usted lo entienda, usted necesita urgentemente ver la Escritura y conocer a Cristo realmente. Es lo que nosotros tenemos que ver. Lastimosamente nos dice que el mundo no le conoció, que vino a lo suyo. Y este versículo tiene 2 partes ahí. El versículo 11, si usted lo ve, a lo suyo vino. En esa primera parte, a lo suyo vino, se refiere únicamente que vino al pueblo, a su pueblo, al pueblo de Israel, a los judíos. Vino a ellos, estuvo entre ellos. Pero la segunda parte del versículo dice, y a los suyos no lo recibieron. Es decir, ya se refiere a la humanidad completa. No lo recibieron, lo rechazaron. Eso es lo que ha hecho el mundo. Usted puede estar acá, pero usted puede rechazar a Cristo acá, aún. Puede estar interesado en conocer a Jesucristo. Tal vez está escuchando acerca de Jesucristo. Tal vez está escuchando y obteniendo una información acerca de Jesucristo. Pero el hecho de que usted escuche y conozca esa información acerca de Cristo no significa que usted ya es salvo. ¿Por qué? Porque todos los hombres están en pecado. La Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. Génesis 3 nos habla de la caída. Entendemos entonces que toda la humanidad está en maldición. La luz que es Cristo es la que ilumina verdaderamente nuestros corazones para darnos cuenta de nuestra condición caída y que necesitamos a un Salvador. Observa el versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, pero a todos, dice acá, estoy con la versión Reina Valera, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero aquí hay una pregunta, iglesia. ¿Qué significa recibirlo? Más a todos los que le recibieron. ¿Sabe qué? Significa creer. Son paralelos. Recibirlo es creer. Creer es recibirlo. Todos los que le recibieron. Creer en su nombre, recibirlo. Recibirlo es creer en su nombre. Creer en su nombre es creer en lo que el nombre de Cristo significa. ¿Y qué significa? Significa, hace referencia a todo lo que Él es. El Dios de gloria y majestad, el Dios encarnado, el Verbo divino, el que está desde la eternidad pasada y vive por toda la eternidad.
Observa que cuando nosotros miramos aquí en el versículo 12, pero a todos los que le recibieron, o más a todos los que le recibieron, como dice en la versión Reina Valera, es una pequeña palabra, pero es muy poderosa. ¿Por qué? Porque presenta un cambio dramático de la incredulidad previa. Todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron, o acá como nos dice, pero a todos los que le recibieron o creyeron, les dio el privilegio. ¿Cuál es el privilegio? Convertirse en hijos de Dios. Esa es la naturaleza verdadera de los creyentes. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Te has preguntado qué somos? ¿Acaso somos gente religiosa? Así nos ve mucha gente. ¿Acaso solo somos gente que sigue un credo? ¿Acaso solo somos gente que está involucrada en las ceremonias religiosas? ¿Acaso solo somos gente que tiene cierto código moral de vestimenta, que le gusta desfilar, que le gusta decir que vive de acuerdo a ese código moral? No, nada de eso puede ser. La verdadera naturaleza de los creyentes es que somos hijos de Dios. Y no encuentras esa realidad claramente indicada en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento en ninguna parte dice que somos hijos de Dios. La única declaración está en el Nuevo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque en el Antiguo Testamento solo se llamaba a Dios, se le decía Padre en un sentido creador, no en un sentido íntimo y personal. Mientras que nosotros ahora le decimos Abba Padre, como dice Romanos 8. Porque habla de una relación personal, de intimidad. Le hablamos a Dios nuestro Padre de manera personal, porque somos sus hijos eternos. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Jesucristo. Debido a que recibimos a Cristo y hemos creído en Él, creemos entonces, como lo dicen esas tres palabras en latín. Notitia, que significa sentido, conocimos la verdad. Ascensos, ascendimos a la verdad. Y fiducia, confiamos en la verdad y colocamos nuestro destino en las manos de aquel en quien creemos. Creemos en su nombre. Ese es el punto principal. Creemos en su nombre. Por lo tanto, tenemos el privilegio de ser hechos, como dice aquí, hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra hechos? Habla de creación. Ser hechos, volver a ser creados, devolverse en el tiempo, ser creados. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, seremos realmente o somos hechos nuevas criaturas. Como dice 2 Corintios 5:17. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nuevas criaturas somos. Fuimos creados físicamente y como creyentes Él nos vuelve a ser hijos suyos en una nueva creación. Hemos sido creados como hijos espirituales. Esa es la segunda creación. Eso es la razón por la que se nos llama un nuevo nacimiento. Muchas veces nos preguntan, ¿has nacido de nuevo? Yo a veces le pregunto a personas y me dicen, ¿qué es eso? ¿Usted está loco? ¿Sí? ¿Has sido regenerado? ¿Has nacido de arriba, como dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3? El que nos creó materialmente, físicamente, nos creará espiritualmente. Este es Cristo. Nada fue hecho sin Él en la creación física y nada es recreado espiritualmente, tampoco sin Él. Sin Cristo no hay salvación. Me acuerdo una vez que vi un camión que vendía huevos. Ustedes saben por qué me llama la atención los huevos, ¿no? Trabajo en eso. Y entonces tenía una pancarta enorme sobre los costados de 2 huevos fritos. Y entonces arriba decía, sin Cristo estamos... Y me llamó la atención y entonces le dije a una gerente de una compañía, voy a ponerle eso a mi carro. Y me miró todo como rayado, me dijo como, qué oso. Bueno, es que a la gente que no tiene a Cristo en su corazón siempre le da pena hablar de Cristo. Pero la Escritura dice más a todos los que le recibieron, a los que creen en Cristo, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos, de ser creados, hijos de Dios. Somos esa nueva creación. Él nos crea. Hay un nuevo nacimiento, una regeneración. Esa es la verdadera naturaleza de un creyente. No es un seguidor de alguien en el sentido de un alumno. No. Mucha gente cree que seguir a Cristo es como, Él es mi sensei y yo soy su discípulo. Él es mi maestro y yo soy su discípulo. No está hablando en eso.
No una persona que es guiado por un código moral o estético, o un sistema tampoco ético, mucho menos, sino que es la naturaleza verdadera de un creyente que verdaderamente quiere mostrar que es una nueva criatura, que ha habido algo en él, que ha habido una regeneración, que hay algo nuevo, que es un hijo de Dios verdaderamente nacido de nuevo. Ese es el verdadero sentido del término eterno. Si los hombres son tan pecaminosos como lo son, y si están en una condición miserable como lo están, si aman las tinieblas y si son ciegos espiritualmente, entonces acá hay una pregunta para irnos hacia el final. ¿Cómo es posible que crean si están muertos en sus delitos y pecados? Si están ciegos espiritualmente. ¿Cómo es posible que reciban a Cristo? ¿Cómo es posible que se vuelvan hijos de Dios? ¿Cómo es posible que vuelvan a nacer de nuevo? ¿Cómo es posible que sean nacidos de nuevo? Escúchalo bien. ¿Cómo puede suceder esto? El versículo 13 nos lo dice y con ese quiero ir al final. Observa que dice que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y aquí vemos la naturaleza misma de Dios. Para ser un hijo tienes que nacer de nuevo. Pero observa que acá el texto nos dice, los cuales no son engendrados de sangre. ¿Sabe lo que significa eso? Legado, descendencia. No viene de tus ancestros. Es que mi papá y mi mamá eran de la iglesia de Roma, entonces yo tengo que ser de la iglesia de Roma. No, es que yo nací en un hogar cristiano, entonces yo soy cristiano. Tampoco. No es así como te vuelves un hijo de Dios. No es debido a tus padres o tus abuelos o tu familia, ni de la voluntad de carne. De la voluntad de carne se refiere al esfuerzo personal. Voluntad de varón se refiere a los actos realmente de otros, algún tipo de sistema sacramental, algún sistema de religión llevado a cabo por ciertos supuestos sacerdotes que te representan. Yo soy un intermediario entre Dios y los hombres. Eso no es cierto, el único intermediario es Cristo. No te vas a volver un hijo de Dios mediante el legado familiar, ya lo he mencionado. No te vas a volver hijo de Dios mediante el esfuerzo personal. No te vas a volver hijo de Dios mediante un sistema hecho por los hombres. Todo eso es imposible. Entonces la pregunta es, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Déjame decírtelo, la Biblia lo declara. Fuiste engendrado, no de sangre, ni de voluntad de sangre, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Ahí está la respuesta. Solo Dios puede realizar este milagro y aquí se nos presenta la naturaleza verdadera de Dios con respecto al Evangelio. Dios, escúchalo bien, Dios por naturaleza es un Salvador. Él es un Salvador cuyo poder inmenso nos hace recibir a su Hijo y creer en su Hijo. Tú no crees por ti mismo, lo crees porque Dios lo pone en ti o en mí. Como dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no es de ustedes, está diciendo Pablo. ¿Sí? Pues es un regalo de Dios. Dios me regala a mí la fe en su gracia para creer en Jesucristo y postrarme a los pies de Jesucristo. Desde el principio necesitamos saber que en este ministerio de evangelismo y presentación del Evangelio, podríamos decir, y de dar testimonio acerca de Cristo, Dios va a llevar a cabo su obra de manera perfecta para dar vida a pecadores muertos, porque esa es su naturaleza. Está en su corazón, en el corazón de Dios, está salvarnos. Dios nuestro Salvador, como lo dijo el apóstol Pablo en otra porción de la Escritura, Dios quien es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Ese es el punto. Ahora, Él es un Dios Salvador. ¿Quién es un Dios que perdona como tú? Dice Ezequiel en los capítulos 36 y 37. Iglesia, está en el corazón de Dios el dar vida a pecadores muertos. Y esto es lo que necesitamos saber como cimiento. Los elementos esenciales para el cristianismo. ¿A qué conclusión llegamos? Como te puedes dar cuenta, esta es una exposición como de necesidades. Hay varias necesidades. Y quiero cerrar con esa conclusión.
Quiero que le prestes atención. Necesitamos saber que Dios, por naturaleza, es un Dios salvador que da vida a pecadores muertos. Esa es la primera necesidad. Necesitamos saber que los creyentes son aquellos que se convierten en una nueva criatura e hijos eternos de Dios. Necesitamos saber que los pecadores están en una ceguera y oscuridad profunda y huyen de la luz. Son como las cucarachas que tú llegas y abres la puerta o algo, o levantas la tapa de la alcantarilla y es al ver la luz, inmediatamente salen. Ese es el hombre pecador. El hombre rechaza por naturaleza la exposición y la predicación del Evangelio. Necesitamos saber que Cristo es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre. Necesitamos entender que la naturaleza del ministerio está entonces, o consiste más bien, podríamos decir, en presentar a Cristo y dar testimonio de Él y ver lo que Dios hará para su propia gloria. Quiero invitarte a que inclines tu rostro en una manera de reverencia y juntos oremos al Señor, que nos dé sabiduría ante la exposición de su palabra escuchada. Padre, nuestra oración el día de hoy, conforme hemos nosotros estado estudiando tu palabra, nuestro deseo, como lo vemos en tu palabra, Señor, es que nadie endurezca su corazón en incredulidad contra la verdad acerca de Cristo y se hunda a una mayor profundidad en la oscuridad. Pero queremos rogarte, Señor, ¿podrías tú en tu bondad, como un Dios salvador y misericordioso, dar nueva vida a aquellos que no han nacido de nuevo? Porque la gente solo puede nacer cuando son nacidos de parte de ti. Solo pueden ser regenerados cuando tú los regeneras, Padre. Sabemos que el nuevo nacimiento es tu obra divina. Y Padre, te pedimos que tú lo hagas por el bien de los pecadores. Que permitas que ellos reciban y crean la verdad acerca del Señor Jesucristo. Y nos uses para esparcir esa verdad como evangelistas fieles. Para que otros oigan, para que otros crean. ¿Cómo irán si no hay un predicador? ¿Y cómo predicarán a menos de que no sean enviados? Señor, entonces te pedimos que nosotros, quienes estamos en este lugar y nos consideramos creyentes, seamos enviados a todas estas personas que necesitan de tu salvación, con la verdad acerca de Cristo. Sé tú levantado y exaltado entre nosotros. Y Señor, te rogamos de que tú seas glorificado. Y por supuesto a nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros podamos ver personas conociendo el Evangelio, conociendo a Cristo, ver vidas que están muertas espiritualmente y traídas a salvación, al concedérseles el arrepentimiento para vida, nacer de nuevo, el verles esa vida espiritual para tu gloria y para tu honra, Señor. Oramos y rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.